hemos utilizado este microscopio llamado Cypher Krios, que es un microscopio bastante potente, por así decirlo, es uno de los mejores microscopios que existen actualmente siendo producidos, debido a que tiene características que nos permiten a nosotros obtener datos en alta resolución o la mayor resolución posible según la muestra o el material con el cual estamos trabajando. Solo para mencionar de cierta forma esta resolución, la resolución se expresa como calidad de los datos que nosotros obtenemos, puede depender muchas veces de la calidad de la purificación de la proteína, ¿no? Si al momento de purificar la proteína, pues yo aún tengo contaminantes proteicos, al momento de hacer las grades y al momento de hacer la medida en el microscopio, no basta tener el mejor microscopio del mundo si tu muestra pues no es buena. Si tu muestra está contaminada, vas a tener mucho ruido, mucho contaminante, y al momento de analizar vas a querer que estás procesando los datos que representan tu proteína, pero el contaminante está arrastrándose y por lo tanto, a pesar de que tú tienes el mejor microscopio y podrías tener una resolución muy buena, pues no la vas a tener justamente por eso. Y casi siempre cuando se trabaja en crío, no es que sacamos la proteína, hacemos la grada, llevamos al microscopio, colectamos los datos, resolvemos la estructura y fue todo lindo, ¿no? Sino que se hacen bastantes ensayos para obtener la mejor grade posible, donde se varía la concentración de la proteína, se ve cuán limpia, por así decir, está la muestra, cuán homogénea, y para eso se tiene que utilizar antes un microscopio de menor intensidad que el Titan, ¿no? En donde se hace primero un screening, se identifican cuáles son las mejores grades, y luego ya se puede realizar la colecta de los datos en el Titan Trace. Luego, una vez de que se llevan las grades al microscopio y se han colectado las imágenes que en criomicroscopía se les llaman movies, pero vamos a decir como si fueran unas imágenes, unas fotos, ¿no? Unas micrografías de microscopía. Luego ya se realiza el procesamiento de datos con programas específicos ya para tratar justamente estos datos de criomicroscopía, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el CRISPR, que justamente es utilizado principalmente en esta investigación, ¿no? Entonces, hay primero un preprocesamiento de las micrografías para poder corregir algunos desenfoques, por así decirlo, al momento de realizar las colectas y también alinear las micrografías para corregir distorsiones. Una vez de que se hace este preprocesamiento para corregir, lo que se hace son la selección de partículas, ¿no? Es como cuando nosotros observamos en el microscopio óptico, por ejemplo, una tinción gran, vemos bastantes puntos, ¿cierto? Que más o menos a nosotros nos están diciendo, son gran positivas, no negativas, pero estamos viendo las cosas. Más o menos aquí lo que se hace es lo mismo, ¿no? Se busca en un campo cuántas moléculas está el programa identificando y luego viene lo que se conoce como la clasificación 2D. Una vez que el programa identificaría cuáles son las moléculas que aparecen en ese campo, ¿no? Las partículas, ya se comienza a generar una estructura 2D y a partir de esta estructura 2D hay procesos de refinamiento, ¿no? Hasta obtener justamente un mapa de densidad electrónica, un mapa que luego nos permite a nosotros el proceso de construcción del modelo. Todo esto lo que nosotros lo podemos hacer es con dos programas principales, el CrySpark y el Deep Enhancer, que nos permite a nosotros, el Deep Enhancer nos permite a nosotros aumentar de cierta forma la calidad del mapa de densidad electrónica, porque a partir de ese mapa de densidad electrónica es que nosotros construimos el modelo atómico de la proteína, por ejemplo, utilizando un programa Phoenix, auxiliándonos con un Quimera, por ejemplo, que es un visualizador de proteínas. Entonces, todo esto sirve para la obtención del modelo proteico, del modelo experimental. Y una vez que nosotros tenemos este modelo experimental, pues para este trabajo en específico nosotros hicimos algunos análisis informáticos, pero para poder detectar algunas características en septinas que nosotros queríamos ver si eran justamente únicas en esta familia de proteínas, pues si es que también hay otras proteínas que podrían tener estas interacciones, por así decirlo, entre los aminoácidos, ¿no?
Entonces lo que nosotros hicimos fue crear una base de datos primero para poder trabajar. Utilizamos 11.600 proteínas con características no redundantes del PDB y luego pues nos comenzamos a desarrollar scripts para poder analizar los datos. Em, Dentro del desarrollo de scripts, justamente para los análisis de estereoquímica, no sé si ustedes conocen el Ramachandran plot, que justamente nos permite a nosotros identificar el ángulo Fibsi de cada aminoácido en una proteína y nos da más o menos una visión general de cuán confiable está la estructura de esta proteína, ¿no? Nosotros quisimos utilizar la misma idea, ¿no? Prácticamente lo que nosotros hemos hecho es reproducir el diagrama de Ramachandran, pero para poder detectar si septinas en una región específica mantienen ángulos Fibsi característicos para ciertos aminoácidos. Entonces, dentro del desarrollo de los scripts, nosotros hicimos scripts para poder extraer los ángulos Fibsi de toda esta base de datos y generar los perfiles de Ramachandran generales y para cada aminoácido específico que pueda tener una proteína, ¿no? Y luego, pues, realizamos lo mismo con septinas, justamente con las que nosotros hemos trabajado. Al mismo tiempo, hace el año pasado, creo que sí, el año pasado nosotros publicamos un artículo con un análisis estructural de septinas de levadura y nosotros encontramos un motivo bastante curioso y peculiar que tenía septinas que se llaman kinks o doblas en hélices. Las hélices alfa más o menos tienen esta vista de aquí, ¿no? Es un conjunto de aminoácidos que se van enrollando en forma de una hélice, se van estructurando en forma de una hélice, pero es relativamente recto, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando yo agrego un aminoácido con con características estructurales de poca flexibilidad, como por ejemplo una prolina? Lo que yo puedo hacer es romper el camino de una hélice, vamos a llamarle recta, y darle un ángulo, es decir, hacer que la hélice se doble, ¿no? Y, por lo tanto, esta va a tener un ángulo y lo que ocurre aquí, justamente en donde se dobla, es que se rompen los enlaces de hidrógeno, lo que permite que la hélice se doble. Y esa región de aquí, en donde se dobla, se le llama kink. Y eso nosotros encontramos justamente en septinas de levadura y también observamos que el mismo fenómeno ocurría en las septinas aquí de Sion intestinalis y lo que hicimos fue coger esta base de datos y comenzar a identificar como locos kinks en toda nuestra base de datos y ver si justamente ocurría lo mismo en otras proteínas. Muy bien, entonces, una vez hecho todo este trabajo, pues comenzamos a ver los resultados, ¿no? Eh, Como les dije, la muestra es bastante importante y como nosotros queríamos analizar complejos, ¿no? No solamente las proteínas aisladas, sobre todo porque proteínas aisladas de 30 a 60 kilodaltons, pues difícilmente las vamos a ver por criomicroscopía electrónica, nosotros necesitábamos de los filamentos o de los complejos en este caso. Y para eso, pues, nosotros, después de haber producido las proteínas, expresado las proteínas, simplificado las proteínas, observamos justamente que dependiendo de la combinación de septinas que utilizábamos al momento de producirlas, pues podíamos obtener complejos tetraméricos, complejos hexaméricos y complejos octaméricos. En este caso aquí arriba, por ejemplo, nosotros observamos un complejo tetramérico formado por septina 2 y 6 y un complejo tetramérico formado por septina 7 y 9, lo que ya nos da un indicio de cuál era más o menos la afinidad entre pares, ¿no? Entre sus unidades. También observamos complejos hexaméricos, por ejemplo, cuando producíamos septina 2, 6 y 7, o cuando producíamos septina 6, 7 y 9, ¿no? Y finalmente, se pudo confirmar la unidad de polimerización del filamento como un octámero formado entre septina 2, 6, 7 y 9, ¿no? Y con esto lo que nosotros ya más o menos intuimos, una vez que septina 2 y 6 forman un tetrámero y septina 7 y 9 forman un tetrámero, pues más o menos ya sabíamos que aquí había probablemente este tetrámero y este tetrámero me formaban el octámero de septinas, ¿no? Pero eso todo es en solución. Se formó, fue posible formar los complejos, pero bueno, no sabíamos quién estaba interactuando con quién. Una cosa, una característica importante de este análisis de Sekmans es que a nosotros nos mostró que los complejos tetraméricas, hexaméricas, octaméricas, se comenzó a hacer análisis primero de negative stain para poder determinar
más o menos qué comportamiento podrían tener estas proteínas. Y justamente como septinas tienen la capacidad de formar polímeros largos, en- eh, teniendo una influencia en la concentración de sal, lo que se hizo fue, por ejemplo, utilizar la muestra que tenía septina 267, 6, 7 y 9 y septina 267, y lo que se hizo fue micrografías de negative stain en 400 o 500 milimolar de sal. Y aquí lo que nosotros observamos es que hay más o menos complejos, ¿no? Que se puede observar aquí en las tres micrografías, pero cuando nosotros bajamos la concentración de sal a 40 milimolar, lo que observamos es que cuando tenía únicamente septina 2, se formaban los polímeros. Es decir, con esto nosotros confirmamos que septina 2 es una proteína importante para la polimerización. Es decir, en el complejo no solamente basta 6, 7 o 9, sino que necesita tener la proteína, la septina 2, para que este complejo pues pueda polimerizar, que más o menos a nosotros nos daba un indicio de que esta proteína probablemente se podría posicionar en el extremo de un octámero, por ejemplo, porque podría luego permitir la polimerización. Entonces, polimerización, baja concentración, bueno, perdón, se observa una polimerización a baja concentración de eso. Muy bien. Entonces, una vez de que se confirmó eso, se utilizaron las mejores micrografías para la colecta de datos, el procesamiento, y lo que nosotros obtuvimos fueron datos para tres poblaciones diferentes, ¿no? Se obtuvieron datos para obtener los mapas de cryo de un octámero, de un hexámero y de un tetrámero, ¿no? Cada uno con resoluciones diferentes. El octámero fue el que tuvimos con menor resolución, ¿no? Simplemente pudimos identificar que en la grade habían octámeros. Esto simplemente es un modelo que se ha encajado, que esto es un modelo AlphaFold en cual se ha encajado dentro del octámero, simplemente para confirmar el tamaño del mapa, ¿ok? Pero cuando trabajamos con los hexámeros y los tetrámeros, no pudimos identificar, obviamente a partir de la secuencia de los aminoácidos, la compatibilidad de la secuencia de los aminoácidos con las características de la densidad electrónica, pudimos identificar quién está formando el complejo hexamérico y quién está formando el complejo tetramérico. Entonces, esto nos permite a nosotros eh, obtener información de la secuencia de las unidades dentro del filamento, ¿no? Como más o menos ya habíamos observado en el experimento anterior, justamente la septina 2 es la proteína que se encuentra en los extremos del octámero. También cuando vimos en los análisis, perdón, en los análisis de expresión que septina 2 siempre formaba un complejo con septina 6, justamente lo estamos observando aquí, septina 2 está formando un complejo con septina 6. Siempre que teníamos septina 7 estaba formando un complejo con septina 9, justamente como estamos observando aquí, y vemos que septina 6 y septina 7 forman también una interacción. Debido a estudios en otros organismos, pues nosotros ya identificamos estas interacciones como interacciones de interfase G, porque justamente aquí es donde el nucleótido se une a la proteína, y estas serían las interfaces NC, porque justo aquí debería estar el coilet coil de la proteína, que en este caso por falta de resolución no se pudo resolver, y aquí está la región N terminal de la proteína. ¿Ok? Entonces, esto nos permite a nosotros eh, entender el orden de las proteínas en el filamento, ¿ok? Y cuáles son las interfaces importantes para mantener estable este filamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que septina 2 y 6 están formando una interacción por la interfase G y 6 y 7 por la interfase NC, ¿no? Esto obviamente ya con mayor detalle lo pudimos observar en el hexámero. En este hexámero, por ejemplo, estaba formado por septina 2, 6 y solamente 7, ¿no? Y en el tetrámero formado entre septina 7 y septina 9. Esto también nos da información a nosotros de que las septinas tienen la capacidad de formar filamentos con base en octámeros y filamentos con base en hexámeros. Esto quiere decir que yo puedo coger esto de aquí, que está en medio, sacarlo
y aún así mantener la polimerización. Y justamente esto también se ha observado en células. Se han observado células que tienen filamentos con las cuatro septinas y se han observado células que tienen filamentos con solamente tres septinas diferentes. Y esto es algo que aún nosotros queremos llegar a entender, ¿no? ¿Por qué es que estas septinas de aquí en medio salen para formar el hexámero? O es que primero se forma el hexámero, se abre aquí y luego entra la septina 9, ¿no? Es decir, es posible tener una dinámica de octámeros a hexámeros o de hexámeros a octámeros. Eso es algo que nosotros aún queremos entender y estudiar. Sí, eh, del anterior, cuando termina en septina 7 el tetrámero, ya no puede crecer, ¿verdad? Porque la Sí, terminación es 7. exacto. Cuando termine en 7, aquí ya no puede crecer. Y es por eso que estas muestras en solución, lo único que llegaban a hacer eran tetrámeros. Porque si nos podemos dar cuenta, para que pueda crecer, en realidad necesita una 6. Porque no forma una interfase NC 7,7. Y la 2 no se puede unir directamente, necesita la 6. La 2 no se puede unir directamente con la 7, exacto. Necesita de la 6. Y aquí sí puede ocurrir una interfase NC2 con 2, porque justamente esto es lo que permite que el octávero, el filamento crezca, se haga un anillo, se haga una red, se haga lo que sea necesario para la función de la célula. Depende como que el orden de ensamblaje. Justamente es eso. El orden del ensamblaje del filamento es fundamental para la función de la proteína. Y justo lo que voy a mostrarles serían características que nosotros hemos identificado que mantienen estable esta especificidad, por así decir, de unión. Acerca de la unión a los nucleótidos, ¿en esa región hay una diferencia o especificidad por un nucleótido en específico o no? Sí, en este caso tienen preferencia por GTP. GTP únicamente. Sí, por GTP. Cuando tenemos, por ejemplo, le agregamos ADP, las proteínas no funcionan. Y otra cosa bastante interesante es que siempre que hay complejo, la proteína está unida al nucleótido. Si nosotros le quitamos el nucleótido, en este caso el complejo se deshace, ¿no? En sus subunidades. Ujú. Y han medido la velocidad de poligomerización. Eso es algo que todavía no hemos llegado a estudiar, pero es una de las cosas que también queremos estudiar. Influirá. Sí, queremos estudiar. Justamente, por ejemplo, el modelo de tubulina, creo que ya se ha hecho ese estudio para poder medir la dinámica y la velocidad con la que se polimeriza la tubulina, porque tiene su unidad alfa y beta, si no me equivoco, y también es una GTPase. Y justamente más o menos algo así queremos llegar a hacer en algún momento. ¿Cómo es que se forma esto? Sobre todo, querer entender cómo es que llegaría a formarse un octámero a partir de un hexámero, o un hexámero a partir de un octámero. Porque su competencia de repente entre ellas, entre afinidad, es por la velocidad en la que se forman el complejo. De repente Eh, una ya se formó antes que las otras y las otras entonces solamente queda acoplarse al final. sí, también eso es una propuesta, una hipótesis de polimerización. Y yo voy a volver bastante. Eh, disculpe. Bueno, no, para aprovechar la pregunta. Justamente lo que los dominios son lo que nosotros creemos importantes para influir en esta especificidad. Porque si te das cuenta, septina 6 y septina 7 más o menos el dominio C-terminal lo tienen de un tamaño bien parecido. Y cuando nosotros observamos el orden, si te das cuenta, justamente septina 6 y 7 siempre aparecen solamente formando interfaz NC. Aquí no se ve el COI del COE, ¿no? Porque criomicroscopía no lo hemos podido detectar. Pero cuando estudiamos solamente el COI del COI de estas, se forma un complejo entre el COI de septina 6 y 7 y la estabilidad aumenta cuando queremos hacer, por ejemplo, una 6,6 o una 7,7, comparándolo con el heterocomplejo COI es mucho más estable. Justo hay una pregunta en el chat que dice lo siguiente. ¿Cómo se predijo el orden en el octámero dada la baja resolución de la reconstrucción? Ah, sí. En este octámero
el orden que nosotros tenemos ah, se basa en que se pudo ya resolver antes el orden justamente del octámero en humanos. Entonces, como este es un organismo que viene, que sería, por así decirlo, la base, ¿no?, de los animales, se esperaría que lo mismo, lo que se está observando nosotros en humanos, pues se esperaría lo mismo aquí. Justamente porque cuando nosotros resolvemos el hexámero, lo único que sobra es septina 9, ¿no? Y septina 9 es la única septina que no tiene un C terminal bastante grande. Entonces, eh, si aquí la interfase NC está determinada por el tamaño del coil exon y por la estabilidad aquí en el N terminal, y una cosa interesante, no sé si recuerdan que les dije que el grupo de la septina 6 no tiene actividad catalítica. Eso es lo que nosotros creemos, que la pérdida de actividad catalítica en realidad es una ganancia. ¿Por qué? Porque septina 2 va a decir, yo estoy buscando una septina que no tiene actividad catalítica para formar una interfase G. Y eso, lo que nosotros hemos estado estudiando, y casi estamos seguros de que determina que septina 2 no forma interfase G ni con 7 ni con 9. Es más, si nosotros expresamos las dos proteínas y le colocamos solamente la cola de histidina en septina 9, al momento de hacer la purificación solamente obtenemos dos. Las 7 y las 9 pasan, no se quedan inmovilizadas. Y cuando le agregamos 6, ahí recién la proteína forma el complejo. Entonces, parecen ser que son cosas muy pequeñas, pero que han determinado justamente cómo gestionarían a formarse. Entonces aquí, ¿cómo es que nosotros sabemos el orden del octámero? Basado de cierta forma en el hexámero. Decimos, bueno, aquí la única forma, entre el hexámero y el octámero, si te das cuenta, ¿no? Que el hexámero aquí está formando en interfase NC 6 y 7, y en el octámero, perdón, y en el tetrámero, la septina 7 forma una interfase G con septina 9. ¿No? Entonces, la única forma de poder formar el octámero es abrir aquí, ¿no?, romper la interfase NG de la septina 7 y hacer que se encaje justamente como el tetrámero de acá. Entonces, ese en realidad es un modelo. O sea, aquí sería la propuesta, saber el tamaño de la densidad electrónica, porque no nos permite resolver la estructura del papel. Ok, entonces lo que nosotros comenzamos a explorar es algunas características que justamente hacen peculiares, por ejemplo, la estabilidad de la interfase G y la interfase NC, sobre todo comparándola con otros modelos o con otros organismos que ya hemos ido estudiando, ¿no? Por ejemplo, aquí en la interfase G, ¿no?, en el 2021, en un review que nosotros publicamos sobre septinas, lo que nosotros propusimos es que hay un dominio, perdón, un motivo en septinas llamado switch 2, que justamente es este motivo que está acá. Ok, perdón, sale de aquí. Este es el switch 2 que sale de aquí. El switch 2. Estas son dos septinas diferentes. Este motivo switch 2 adopta una orientación de loop muy específica, y es bastante interesante, lo que permite que en la parte superior dos subunidades diferentes o iguales en la interfase G formen esto que se conoce como puente beta o beta bridge. ¿Qué es un puente beta o un beta bridge? Es una interacción que simula una interacción hoja beta, lámina beta, lámina beta. Si nosotros tenemos dos hojas betas, pues perdón, dos láminas beta para formar una hoja beta, estas forman enlaces de hidrógeno cruzados para poder estabilizar la estructura de esta hoja beta, ¿no? Y como observamos aquí, pues estas son loops, no son hojas. Y lo que nosotros identificamos analizando diferentes septinas de diferentes organismos es que siempre se repetía este beta bridge. Y cuando resolvimos la estructura de siones intestinales, volvimos a observar este famoso beta bridge, que justamente se daba en este lugar, que tenía estos dos aminoácidos, asparagina, perdón, ácido aspartico o asparagina. Y cuando nosotros observamos diferentes septinas de diferentes organismos, vemos que esta posición es conservada para aspartico o asparagina, ¿no? Entonces lo que nosotros dijimos,
¿Será que en realidad esto es particular en septinas? Y sobre todo, para mantener la formación del beta bridge, es necesario que los ángulos FIB-C sean también exclusivos del tipo de aminoácido. ¿Qué quiero decir? Si yo pongo aquí, por ejemplo, una alanina, si yo pongo un triptofano, si yo pongo una glicina, aquí y acá, ¿será que se mantiene aún estable y se forma en realidad el beta bridge? Eso es justo lo que nosotros hicimos, ¿no? Primero identificamos los ángulos FIB-C de las septinas que resolvimos en Sion Intestinalis y de todas las septinas disponibles en la base de datos y comenzamos a hacer un análisis de estereoquímica. Entonces aquí vemos que para mantener el puente beta sería necesario mantener los ángulos FIB-C y por lo tanto nuestra hipótesis al inicio era de que solamente asparticos y asparaginas deberían mantener estos ángulos FIB-C. Entonces lo que nosotros fue, a partir de esta base de datos, nosotros montamos un perfil, ¿no? De Ramachandra. Aquí lo que ustedes pueden observar que justamente todas las interfaces G de septina de Sion intestinalis, pues mantiene el beta bridge, justamente con el switch 2, ¿no? Formato, entre subunidades de proteínas diferentes o de proteínas iguales. Entonces, una vez de que nosotros hicimos toda esta parte preparativa para construir, ¿no? O obtener un Ramachandran plot general de todos los aminoácidos y el perfil, lo que nosotros hicimos fue luego filtrar solamente para obtener un perfil de Ramachandran para aminoácidos de aspartico y asparagina, ¿no? Y una vez que hicimos esto, lo que hicimos fue plotar los ángulos FIB-C en todas las septinas ya resueltas hasta el momento, y lo que observamos es que hay una agrupación de ángulos FIB-C de las asparaginas en el switch 2 en una región que está casi ya fuera de las regiones permitidas del Ramachandran plot. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros solamente observáramos este Ramachandran plot aquí, y no supiéramos que se trata de un único tipo de aminoácido, diríamos pues que probablemente bueno, llegaríamos a la conclusión de que los ángulos FIB-C, al estar fuera de Ramachandran, pues probablemente están mal construidos dentro de la estructura, ¿no? Porque no hay una compatibilidad entre Ramachandran y su ángulo FIB-C. Sin embargo, cuando nosotros plotamos el gráfico de Ramachandran, ahora específico, asparticos o asparaginas, ahora vemos que justamente perdón, ahora ya cae en regiones permitidas para el perfil de aspartico y asparagina. No lo incluimos en este paper, tampoco lo traje aquí, pero hicimos lo mismo para todos los aminoácidos, es decir, enfrentamos justamente los ángulos FIB-C de esta posición para alaninas, para triptófano, para lisina, todo. Y lo que nosotros observamos es que justamente si fuera un aminoácido diferente, los ángulos FIB-C iban a ser incompatibles con la posición de estos aminoácidos. Lo que nos permite a nosotros decir que justamente, ¿por qué? Es que a pesar de que estamos hablando de especies evolutivamente bastante distantes, la posición en este switch 2 se mantiene a una asparagina o un aspartico justamente para mantener los ángulos FIB-C en posiciones permitidas para este aminoácido, lo que permite a su vez la formación del beta bridge, que en consecuencia llevaría a la estabilización de la interfase G en la región superior del complejo de septinos. No sé, me quedo rayada, pero, o sea, adoptan una estructura energéticamente que les cuesta para mantener la interacción. O sea, energéticamente es una posición que no es favorable, No es favorable pero para otros aminoácidos que no sean o asparginas o asparticos. pero en ese switch 2 sí es, digamos, cumple la función para tener la interfaz estable. Sí. ¿Y qué función cumple exactamente ese switch? Ah, O sea, si haces un delete de eso, sí, la proteína no tiene actividad.
Ah, En realidad las GTP-ASAs funcionan como justamente con un mecanismo de switch de interruptor. Tienen dos, tienen el switch uno y el switch 2. En el switch uno justamente está el aminoácido que le permite hacer el ataque nucleofílico del fosfato para que se libere, se transforme de GTP a GDP. Y el switch 2 lo que hace es, se mueve, ¿no?, sobre un movimiento justamente para acercar esta región a la otra interfaz. Solo que si nosotros alteramos también la estructura del switch 2, no permite que la molécula de agua que hace el ataque nucleofílico se mantenga en la posición correcta. O sea, el switch ok. 1 y switch 2 son necesarios eh, para la actividad de la proteína. Y para que la proteína polimerice necesita hidrolizar el OTP. O sea, hay moléculas de agua estructural que necesitan estar en esa posición Inter. cercana Sí, bueno, en realidad están más aquí abajo. y que cumplen una función catalítica. O sea, y que si le cambias esas cargas, ya no tienen cómo ingresar. Exacto. Wow. Y bueno, este es en el caso de estos dos aminoácidos que son polares, ¿no? ¿Qué sucedería si yo estoy trabajando con aminoácidos aromáticos? Eso es algo que eh, nosotros en algún momento estamos planificando hacer justamente mutaciones aquí. eh, por ejemplo, con una alanina y ver si es que bueno, nosotros estamos colocando un aminoácido hidrofóbico bastante pequeño, o sea que el impacto no es tan grande. Ahora, un aminoácido aromático puede ser de que nosotros mantengamos aún la interacción porque forma una interacción pi, ¿no? En el momento de que, por ejemplo, no sé, tenemos dos fenilalaниnas y justamente se orientan para formar esta interacción pi. Solo que lo que nosotros proponemos es que no solamente basta la interacción de la cadena, sino que el mantener los ángulos fixi que se relacionan con la cadena principal serían importantes para mantener justamente la orientación que nosotros le llamamos las orejitas de Mickey. No sé si ven aquí una orejita y aquí la otra orejita de Mickey Mouse. Entonces, justamente esta posición es crítica para que se forme la orejita de Mickey y que mantenga estable el beta range. Entonces, eso es algo que aún queremos explorar. ¿Será que si le cambiamos el aminoácido, a pesar de que pueda, ¿no?, mantener estable la interacción de la cadena lateral, será que se altera los ángulos PIP-C y ya no se forma? Y esto Pero es, sí, la molécula de agua ahí sí ya se va, porque es y esto es, hidrofóbica. y esto es bastante interesante, porque cuando estudiamos una septina de alga, ya estamos hablando de una cosa muy, muy, muy lejana. Justamente esta septina no tiene aspartic o asparagina aquí. Ah, Y la proteína no forma dímeros. O sea, es catalítica, realiza su actividad, pero no polimeriza, no cierra la interfase G. Se pudo obtener una estructura con un nucleótido no hidrolizado para, de cierta forma, mantener presa, ¿no?, la interacción. Y lo que se observó es que mantiene la interacción aquí, pero arriba los switches están alejados, está como que si hubiera una repulsión, están así, lejos, no están puntos. Y solamente lo único que cambia es el tipo de aminoácido. Y no es un aminoácido aromático ni nada, sino así. Entonces, prácticamente estaríamos hablando de una región aminoácidica que influye bastante en la evolución. Se Sí, podría decir. sí. Bueno, chicos, si alguno más tiene alguna pregunta, levanto la mano, les acepto. Aprovechen. está bien raro todo. Ah, Es que en el centro que es, Diego, es mío, que está atrapado ahí, En el centro. Sí. y un puntito, ¿dónde están las orejas de Mickey? Aquí. Ah, no, es simplemente para poder marcar de que aquí había una glicina. Ah, ok. Sí, sí. tengo una consulta acerca en el caso de hay bacterias que presentan un sistema de secreción como un iliotosoma, que es bueno, creo que es el T6SS, es el sistema de selección tipo 6 que también se construye a partir de filamentos. Entonces no sé si es de septina, pero sí forma parte
parte del citoplasma. Que El FTCZ, exacto, sí. sí, sí. Es el homólogo procariota de ese TIX. Ya. Entonces, en este caso, ¿han evaluado, han realizado algún tipo de estudio similar con ellos? ¿O si lo han considerado en su base de datos? No, no lo hemos considerado, porque en términos funcionales, vamos a decir así, en papel son similares, ¿no? En el papel, ¿no? Polimerizan y están relacionados con procesos de tráfico de células, inclusive creo que están involucradas también en algún movimiento celular. Sí, la exportación de Sí, proteínas. también. Entonces, homólogan, funcionalmente son parecidos, pero en términos de secuencia y estructura son bien diferentes, entonces no los podemos incluir en el análisis. Sale. Bueno. Ok. Sí. Es una red de puentes de hidrógeno ahí en el beta, ¿no? Aquí. En el beta bridge. Sí. Es como, y las moléculas de agua, Diego, ¿por dónde es que ingresan? Ah, las moléculas de agua vienen aquí abajo. Ajá. Digamos que O sea, se esta, estaría en la segunda coordinación de agua entre... en realidad el switch 2 comienza aquí, mira, aquí y termina aquí arriba. Solo que esta glicina es importante para mantener la molécula de agua en la posición. O sea, eh, lo que nosotros creemos es que esto es importante para que después de hacer la hidrólisis se forme un complejo más estable entre dos subunidades. Claro, tiene sentido. O sea, he visto algo similar en reacciones fo- fotocatalíticas, con moléculas de agua y que se activan cerca a los aminoácidos cargados y luego hay como una sucesión del protón que logra protonar a la molécula de agua, eh, digamos, de la segunda coordinación. Yo me imagino que si están orientados de esa forma y esos puentes hidrógenos se mantienen, debe haber ahí una sucesión de protones que finalmente logran activar a la molécula de agua, que es algo alejada. Sí. Eh, como te digo, en realidad aquí lo que va a funcionar son dos elementos, ¿no? El switch 2 y el switch 1 que no está mostrado aquí, que está abajo. Entonces, los dos funcionan en conjunto y se mueven al momento de hacer la hidrólisis. Lo que en realidad nosotros estamos observando aquí sería la estructura post-hidrólisis. Cuando todavía no ha realizado la hidrólisis, no hay orejitas del Mickey, todo esto está retraído. Ujú. Porque no está aquí. Ok, gracias. Ok, entonces lo que nosotros proponemos es que los ángulos FIPSI permitidos para mantener estables, ¿no? Los puente beta son únicos o serían exclusivos, o al menos los análisis sugieren de que solo cuando tenemos aspartic o asparagina permitiría esta formación del beta bridge. Aún continuando en la interfase G, pero yéndonos ya no arriba, sino yéndonos aquí abajo, hay otro motivo estructural llamado beta membrane, ¿no? Y lo que nosotros observamos es que también hay interacciones específicas que pueden estar influyendo en la interfase G. Y aquí nosotros ya tenemos una propuesta que es un poquito arriesgada, por así decirlo, porque justamente en esta región del beta meandro, si nosotros observamos aquí en la secuencia de aminoácidos, prestemos la atención a esta tirosina de aquí, como podemos observar, todas las septinas de diferentes grupos tienen tirosina aquí. Pero las septinas del grupo 3, 9 y 12 tienen una tremina. Y esto por muchos años nos llamó la atención, porque cuando hacíamos una mutación aquí, es decir, si nosotros expresamos solita la septina 9 o la septina 3, eh, no liga el nucleótido, no polimerizan con ella misma, no forma un complejo. Pero si nosotros le devolvemos la tirosina aquí,
deja de ser tironina, le ponemos tirosina, ahora esta proteína puede formar un complejo con ella misma. Y justamente porque la tirosina que estamos observando aquí apunta o mantiene estable la base del nucleotidio, para que luego la proteína pues, pueda realizar su función y mantener el nucleotidio estable, puede formar un complejo, ¿no? Eso es lo que nosotros aprendimos a lo largo de los años, pero luego lo que nosotros comenzamos a ver es que justamente Sion Intestinalis mostró que cuando hacíamos la purificación y hicimos las grades para estudiar octámeros, pudimos también observar hexámeros. ¿Esto qué quiere decir? Que la septina 9 eventualmente salía del octámero para formar hexámeros. En Siona intestinalis no era tan marcante, se veía poco hexámero al momento de purificar las proteínas, pero en humanos no. En septinas humanas, cuando nosotros producimos o queremos producir octámeros, así la mayoría que comienza a ser un octámero, luego a lo largo del tiempo comienza a perder las septinas 9 y se forma un hexámero. Y eso a nosotros nos llamaba la atención y cuando comenzamos a analizar en mayor detalle septinas, justamente teniendo el modelo aquí en Siena intestinalis, lo que nosotros observamos es que más o menos había una resonancia con relación a la hidrofobicidad de esta región de aquí. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos septina 2 acá, tenemos septina 6 aquí, ¿no? Aquí tenemos tirosina, que es conservada en las septinas, y también tenemos este triptófano, que es conservado también en todas las septinas, ¿no? Y vemos que el triptófano tiene esta orientación siempre cuando tenemos una interfase G, que sabemos que esta es una interfase G estable, ¿no? Y asimismo le sumamos esta histidina aquí, lo que nosotros más o menos observamos es de que la presencia de la tirosina de cierta forma orienta al triptofano para que tenga esta orientación y mantener esta región o zona en la interfase G estable. Cuando analizamos la interfase G en septina 7,7, que sería una interfase G de hexámeros, fase G entre 7, pero ahora 9, que representaría un octámero en Sion intestinalis, lo que nosotros observamos es que en lugar de tirosina vemos una treonina, perdón, una alanina. Y a nuestra sorpresa, lo que observamos es de que esta alanina ayuda a orientar triptófano para mantenerlo de una orientación parecida a una interfase G estable como 2,6 o 7,9, ¿no? Es decir, aquí también es estable. Bueno, no es una tirosina, pero aparentemente es lo suficiente como para evitar de que los octámeros se transformen en hexámeros de la zona baja de la interfase G cuando tenemos una septina 7 y una septina 9 en mamíferos específicamente. Am, entonces, esta característica, esta peculiaridad del grupo 3, 9 y 12 podría explicar por qué se observa una mezcla de octámeros, teniendo mayoritariamente hexámeros en micrografías de septinas humanas, ¿no? Entonces aquí nuevamente identificamos una condición que es o podría ser pues, característica en este caso de septinas en la región baja del interfaz. Sí, justo acá tenemos una pregunta de Alfredo que dice lo siguiente. ¿Qué tan similares en secuencia son las septinas 9 y 7 o las septinas 6 y 2 a nivel de secuencias? Son bastante similares. Bastante. A ver, podría decir que entre septina 2 y entre septina 2 y 7 son bastante similares. Entre septina, la que más se aleja es la septina 6 porque justamente no tiene actividad catalítica y tiene un gap en el switch 1. Y luego septina 2 y 9 yo diría que estaría por unos 40 porcentajes de tirados. Sí, porque... Ok, y continuando menciona, dado que la reconstrucción de la estructura del hexámero está a 3.2 Armstrong de resolución, no permite distinguir aminoácidos a nivel individual. Es posible que el orden sea septina 6, 7, 9 o 9, 7, 6, indicando que la septina 2 se ha disociado, lo cual es mucho más favorable que el
modelo propuesto de romper el centro y volver a unir. Entonces, siguiendo este razonamiento, este estaría en concordancia con la estructura del tetrámero encontrado, en lo que sí se puede distinguir aminoácidos, puesto que la resolución es mayor y correspondería a la pérdida de la septina 6, partiendo de una hexatino 679/976. Sí, justamente eso, ya a la pregunta. Desde el 2007 que fue resuelta la primera estructura del hexámero de septinas por un grupo alemán, se creía que el orden era al revés. Se creía que septina 9 estaba aquí, que septina 6, perdón, septina 7 estaba aquí, 6 aquí y 2 aquí, que septina 2 estaba en medio de todo este complejo. No lo mencioné, pero justamente en nuestro grupo de investigación, en 2020, publicamos un artículo en donde corroboramos ese orden utilizando tags. Por ejemplo, agarrábamos la septina 2 y la poníamos con un MDP, y ya la septina 6 con otra cosa, la septina 7 con otra cosa, y la septina 9 con otro tag, una molécula que nos permitía distinguir por microscopía electrónica. Y con esto, nosotros en humanos confirmamos, ¿no?, que en realidad la septina 2 es la eh, que estaba en el extremo del octámero, lo que permitiría la polimerización. ¿Y esto por qué también? Porque la interfase NC en la septina 9 es una interfase bastante susceptible a la concentración de sal. Entonces, cuando nosotros alteramos la concentración de sal, la interfase NC entre septina 9 se rompe, o es la primera en romperse, aquí, ¿no? Y esto estaría enfocado con la salida del complejo al momento de formar los, este, los exámenes, ¿no? Otra cosa que también hemos podido observar, y que no sabemos, si es que se forman octámeros, o perdón, se forman los hexámeros preferentemente a los octámeros, es que cuando solamente expresamos septina 7 forma un complejo dimérico mucho más estable que cuando expresamos septina 7 y septina 9. Am, Cuando comparamos la termoestabilidad, por ejemplo, el complejo de septina 7,7 es mucho más estable que el complejo septina 7. Y esto es porque una de las razones es por lo que les había explicado que aquí abajo se destabiliza. Y otra de las razones, bueno, no le he mencionado aquí, pero está en el paper para que lo puedan leer, es que en medio hay una ley de interacciones que nosotros le hemos llamado eh, puente de sales bifurcadas, en donde hemos encontrado interacciones electrostáticas características que permiten estabilizar la interfase G. Ya hemos observado, por ejemplo, que cuando mutamos uno de esos dos aminoácidos, la interfase G se disocia, no forma interfase G. Y, curiosamente, septina 7,7 en la interfase G forma ese puente electrostático bifurcado. Pero septina 9 no tiene uno de esos aminoácidos cargados. Por lo tanto, también hace mucho más débil la interacción aquí, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que la interfase G de septina 7 y 9 justamente está hecha para que sea débil. La interfase NC 99 también está hecha para ser débil, sobre todo por carga, para que probablemente haya esa dinámica de que sale aquí y forma los exámenes. En realidad lo que nosotros creemos que es mucho más fácil es posible ir de octámeros a hexámeros, pero no de hexámeros a octámeros, porque esto no lo podemos romper. Y la interfase NC22 es mucho más estable que la interfase NC99, porque aquí debería haber un coiled coil que no está mostrando la estructura con la solución, pero que también ayudaría a que esta interfase NC sea mucho más estable y preferente. También en el paper está, no le traigo aquí, pero también se hizo justamente se le colocó un tag de MVP a la septina 2 y por micrografía se le observó que esta septina era la que estaba en el extremo del octavo, ¿no?
está en el paper, los invito a leerlo para que quede un poco más clara esta parte. Ay, ¿quién tiene más preguntas? Ay, Yo siento que solo nosotros estamos preguntando. a ver, ahí. Ahí está. La información más importante, si es el octámero o el hexámero o el dicámero, la forma de toda la comunicación. Sí, justamente el hexámero parece ser eh, lo que se encuentra comúnmente en células. Y cuando hablamos de nivel de expresión, eh, las septinas 2, 6, 7 y 9 son ubicuas. Se expresan en todas las células por doquier, pero en una menor cantidad la septina 9, porque la septina 9 es exclusiva del sistema nervioso. Entonces, debido a esto, justamente, por eso refuerzo un poco más nuestra propuesta, de que el hexámero es mucho más estable de cierta forma con la interfase G77, porque la célula lo va a querer utilizar para todo. Si necesito hacer algo, bien, vamos a destacar primero a la 267 y que ellas intenten resolver. Y a las otras septinas, algunas son exclusivas para sistema nervioso, riñones, los formados cilios. Por ejemplo, hay una septina que es exclusiva de espermatozoide, que cuando eh, es ineficiente, no hidroliza el nucleótido, el espermatozoide no tiene movilidad y produce infertilidad, por ejemplo, que es la septina 2. Ok, pues, Muy bien, entonces, ya yendo para el otro lado, que sería la interfase NC, nosotros nos enfocamos aquí con la interacción entre lo que nosotros le llamamos, yo, sí, Sí, buenas noches. Estaba mencionando justamente de que primero estaría como un octámero, luego como un hexámero, y que más que todo se le encontraba como un hexámero. Y no, me gustaría que expliques más como que cuál sería la utilidad de tenerlo primero como octámero y luego como hexámero y no directamente como hexámero, o si corresponde con una activación. No sé. sí, claro. Eh, tenemos muchas propuestas en realidad. Justamente, y es algo que vamos a comenzar también a investigar, ah, y está al final, creo, en el modelo propuesto. Esta región aquí, que es la interfase, perdón, que sí, en la interfase NC, aquí hay una hélice, que es esta hélice de acá, esta de aquí, ok, esta hélice alfa con este punto. Esta es una hélice polibásica, por lo tanto tiene la capacidad, tiene una carga que le permitiría a la proteína unirse a las membranas. Y una vez de que se obtiene para poder hacer toda, por ejemplo, durante la división celular tiene que, ¿cómo se le no sé cómo le diría, de cierta forma la célula para poder hacer la citocinesis y dividirla. Esto tiene que hacer un evento de remodelamiento de membrana. Tiene que jalar la membrana y hacer la división. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos, ¿no? Es que justamente la facilidad con que una de estas proteínas pueda salir del filamento puede estar asociada en esa función, en la cual una vez de que terminas de abarcar las células para hacer la citocinesis, necesitas luego liberar eso, ¿no? Y se ha observado que hay un mecanismo en el cual justamente esta hélice puede entrar y salir del filamento. Es decir, saldría del filamento y entrar aquí en el filamento. Y este movimiento puede estar justamente, lo hemos observado solo en septina 9. En las otras septinas no hemos observado que hay ese movimiento. Por ejemplo, aquí no se ha observado ese movimiento. Se ha observado el movimiento solo en septina 9. Bueno, en septina 9 de otro organismo. Aquí, ¿no? Entonces, septina 9 parece ser que, bueno, tiene la capacidad de mover esta hélice de afuera hacia dentro del filamento, lo que podría estar involucrado en la unión de membrana, y además ha perdido algunos aminoácidos para hacer la interfase G
débil, no tiene C terminal para hacer la interfase NC arriba bien estable, entonces parece ser que todo está apuntando a que esta proteína necesita salir, necesita tener esa flexibilidad para poder mover su hélice alfa cero para interactuar con membrana y probablemente en eventos de remodelamiento de membrana, una vez de que ya realiza la función, bueno, sacamos a la 9 porque yo no necesito unirme a la membrana y así mantener el examen, por ejemplo. Pero todo estos obviamente son propuestas basadas en los análisis que nosotros tenemos y que vamos juntando. Muy bien, entonces, como justamente aprovechando esto, setinas también tienen en el extremo N terminal, tienen una región polibásica, se ya mencionado, que les permite a las proteínas, les permitiría unirse a la membrana celular, y también tienen un dominio llamado hook loop, un motivo llamado hook loop, que justamente hemos observado que este motivo permite o aumenta la estabilidad en la interfase G, pero en la parte inferior, ¿no? En la parte superior son los coiled coils que aumentarían la estabilidad en la interfase NC, pero en la parte inferior sería el anclaje de la hélice alfa cero dentro de la interfase, como podemos observar aquí, miren, toda esta superficie aquí, la hélice alfa se encaja, y el hook loop se encaja también en una región hidrofóbica, pero de la otra subunidad. Y dentro de este hook loop, lo que nosotros observamos es que hay una fenilalanina conservada, pero nuevamente el grupo de la septina 3 no tiene esa información. Cambia, es una isoleucina, ok, podemos decir, bueno, cambia el aminoácido por un aminoácido también hidrofóbico, ¿no? Pero la superficie o el área de contacto de la isoleucina pues va a ser diferente a la superficie o área de contacto de una fenilalanina, ¿no? Entonces observamos de que aquí pues se mantiene el contacto hidrofóbico, ¿no? Como en otras septinas en 2,2, por ejemplo, en 7,6, pero en la interfase NS justamente en esta hélice alfa de una septina 9,7, ¿no? Que iría al otro lado, pues el área de superficie de contacto en este grupo de interacciones hidrofóbicas pues disminuye un poco, nuevamente haciendo la interfaz NC un poco más débil que las otras, lo que permitiría pues este dinamismo o esta facilidad de sacar a la 9, es decir, del filamento del cable, en este caso. Eh, Ahora, esta hélice, podemos observar aquí, alfa cero, punta hacia la otra subunidad, ¿cierto? Por ejemplo, de la hélice alfa aquí, el azul, apunta hacia la pequeña. Muy bien. Y justamente esta hélice que está saliendo aquí arriba es la hélice 6, es la hélice que tiene ese kink, esa ruptura, ¿no? Como podemos observar aquí. Bueno, aquí es un pedacito nada más de la hélice, ¿no? Esto sería la representación de la hélice 6 que se ha roto, se ha doblado para hacer esta kink o esta dobla aquí. Y esta es la hélice alfa cero de la otra subunidad. Y también es bastante interesante que en esa posición, que es justamente la posición que vemos aquí, vemos que hay una glutamina conservada en todas las septinas. Todas las septinas tienen una glutamina conservada en esa región. Muy bien. Kinks son bastante interesantes porque, como les había comentado, los kinks rompen los enlaces de hidrógeno dentro de una hélice, de cierta forma, vamos a decir, desestabilizando, y es por eso que pierde su estructura de hélice en esa región, ¿cierto? Entonces ha perdido la, la cadena de enlaces de hidrógeno de la hélice. Pero lo que nosotros observamos y lo que nos llamó bastante la atención es, bueno, porque una glutamina es, no sé, no despreciando las glutaminas, pero tiene muchas cosas interesantes una glutamina.
Pero lo que nos dimos cuenta es que justamente en todas las septinas que observamos, no solamente en siones intestinales, porque nos pusimos a analizar todas las septinas que hemos resuelto en más de 10 años, y observamos que todas las septinas tenían la glutamina apuntando hacia el KINK y reconstruyendo la red de enlaces de hidrógenos que se ha perdido al momento de generarse el KINK, ¿no? El KINK en realidad lo que hace es divide lo que debería ser una sola hélice, la divide en dos, ¿no? A esta de acá le hemos llamado hélice 5. Después del KINK inicia lo que sería la hélice 6. Esto, entonces, permite o estabiliza esta región, lo que por consecuencia probablemente mantiene estable la hélice alfa 0 justamente en la calidad en donde tiene que anclarse en la interfase hélice. Diego, parece como si fuera una bisagra o algo así. O sea, hay un movimiento ahí tipo bisagra en ese. No, no hay movimiento. No hay movimiento. No, siempre se mantiene igual, estable, menos el king. No, no, no hemos observado ese movimiento de bisagra. Y nosotros nos llamó la atención por muchos años porque por bastante tiempo nunca obtuvimos una estructura con hélice alfa 0, solamente teníamos la interfase G y había el king ahí, pero no sabíamos para qué podía servir. Y lo que nosotros proponemos ahora es que realmente el king es indispensable para que la hélice alfa 0 pues, pueda reconocer su posición en la interfase NS. Entonces, sería una acumulación de factores. La glutamina y las interacciones hidrofóbicas en esta región, los que permiten el anclaje y estabilización de la hélice alfa 0 en la interfase NS. Y bueno, lo que nosotros quisimos ver es, ¿será que esto es bastante común en estructuras de proteínas? Y analizamos un montón de proteínas, ¿no? Utilizamos el programa de King Finder. Hicimos un filtro, ¿por qué? Porque lo que nosotros calculamos el ángulo de King en septinas, hicimos una media y a partir de eso hicimos una búsqueda en la base de datos para identificar proteínas que tengan Kings con el mismo ángulo. Y luego comenzamos a ver quién apunta al King, quién apunta. Y lo que observamos es que pues habían varias cosas diferentes que apuntaban a los Kings, ¿no? Como por ejemplo algunos ligandos, cuando habían algunos aminoácidos que apuntaban al King, casi siempre estaban auxiliados por moléculas de agua, podemos observar aquí, y solamente de más de 1000 casos que revisamos de proteínas que tenían los ángulos, los King con ángulos similares a septinas, de más de 1000 casos solamente observamos dos proteínas que tenían una glutamina apuntando a un king. Lo curioso es que ninguna de estas es una proteína que polimeriza y tampoco es un complejo. Esto quiere decir, por ejemplo, estas de aquí son hélices que se encuentran dentro de la misma proteína. Por lo tanto, no cumplen una función parecida como la interacción entre la glutamina y el king en una septina. Nosotros, pues, esto lo detectamos como una característica de septinas, o una glutamina conservada, bastante curiosa en una región, que justamente apunta a un king, que es un motivo también raro en proteínas, ¿no? Porque ¿para qué doblar una hélice si ya recta es estable suficiente? Una consulta acerca de, ¿hay algún tipo de interacción alostérica entre el sitio analítico cuando está trabajando el switch con justo esa región? ¿No? Con la región de la septina A, está Exacto. haciendo. ¿Qué parece? Ah, Haciéndolo ahí. Sí, justamente agrupando toda esta información, ¿no? Lo que nosotros es que proponemos justamente que hay una comunicación entre la interfase G, que estaría aquí, y la interfase NC, que estaría justamente aquí. Y esto involucra, obviamente, la hélice alfa cero, que es una región que se tiene que anclar en la otra subunidad, ¿no? Y que estaría también involucrada con el movimiento de la hélice alfa en la interfase NC. Entonces, la propuesta, si ustedes observan aquí justamente lo que les había comentado, que los switches se mueven después de la hidrólisis, aquí lo que estoy mostrando es el switch 1. Miren, el switch 1 está en gris.
la proteína en el estado GTP antes de la hidrólisis está en gris, ¿no? Vemos que el switch 1 está retraído. Aquí tenemos la hélice alfa 1, ¿no? Que tiene más o menos, bueno, que tiene 3 vueltas de hélice y luego sigue un loop, ¿cierto? Y aquí las hojas. Luego de realizar la hidrólisis, la proteína, lo que ocurre es un cambio conformacional bastante grande. El switch 1 se desplaza, el switch 1, y la hélice alfa 1 desestructura su última vuelta, ¿no? Ya no es una hélice con 3 vueltas, sino que desestructura la última vuelta, lo que empuja esta parte hacia arriba, lo que permite de que la hélice alfa cero y el switch 1 entre aquí y pueda mantener estable la interfase NC, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de estar unida al GTP, la hélice alfa 1 se encuentra totalmente estructurada, ¿no? Aquí este loop estaría retraído y como no hay lugar porque hay una incompatibilidad entre la tercera vuelta y la hélice alfa cero loop de la otra subunidad, la hélice alfa debería estar expuesta, estaría fuera del filamento. Y justamente esto es lo que se observó en septina 9. Septina 9, cuando resolvimos la estructura cristalográfica de septina 9 en su estado con GTP, justamente la hélice, perdón, o sea, esta región estaba muy cerrada, la interfase NC, y cuando la resolvimos con GDP estaba bastante abierta. Y con GTP la hélice alfa estaba para afuera. No conectábamos mucha información hasta ese momento, hasta que después de muchos años llegamos allá a esta conclusión con estos últimos análisis, ¿no? Entonces, esto es nuestro modelo, ¿no? En que después de la hidrólisis, lo que ocurre es que esta hélice alfa cero pierde su última vuelta de hélice, el switch 1 se desplaza hacia acá, el switch 2 también se desplaza estabilizando la interfase G en todas las regiones de las proteínas, la interfase NC se comienza a abrir, lo que permite la entrada de la hélice alfa cero de la otra subunidad y del hub loop aquí, como observado en las estructuras, ¿no? Entonces, lo que nosotros es que ahora proponemos este mecanismo de comunicación entre la interfase G y la interfase NC vía la hidrólisis del nucleotídeo. Y bueno, y con perspectivas a futuro, pues son varias cosas de las que ya he hablado, que vamos a hacer, que vamos a hacer. Obtención de datos de alta resolución para el modelo octamérico es algo que aún estamos trabajando. Expandir los estudios para otros organismos modelos. Solamente como le comentaba a Joel, recientemente hemos podido resolver una de C. elegans. Tenemos también datos y también ya se han resuelto algunas estructuras también por crío de un hongo que afecta al maíz. ¿Y qué más? Ah, sí, estamos trabajando también para ver la influencia. Recién el mes pasado o hace 2 meses salió un artículo en Science en donde justamente observaron que septinas que estaban involucradas en la formación de Alzheimer, ¿no? Hay una empresa en Estados Unidos, una startup, que identificó un compuesto que cuando lo colocaban en las células, re- eh, retornaba el estado normal de la célula, es decir, des- despolimerizaba el filamento amiloide de septinas y lo volvía un filamento de septinas estable, ¿no? Como visto en una célula fisiológica normal. Y esto pues a todo el mundo le explotó la cabeza, ¿no? O sea, decía, "Pucha, ¿no? Encontraron algo que realmente está retrocediendo la condición de Alzheimer provocada por el filamento amiloide de septinas". Y justamente la empresa contactó a nuestro grupo de investigación y actualmente estamos trabajando con CRIO para ver en dónde justamente este compuesto se está uniendo en el filamento de septinas.
también queremos hacer ensayos para estudiar la dinámica de polimerización del filamento o cómo es que si es que se transformaría realmente, ¿no? En deutámeros para hexámeros y evaluar también apertura en la interfase NC en función de la naturaleza del nucleotidio, es decir, evaluar, observar, ¿no? Mediante la criomicroscopía electrónica este movimiento que permitiría el encaje de la interfase, perdón, de la hélice alfa en la interfase NC. Muchas gracias. Ahora, Bien, chicos, no sé si alguno más tiene alguna pregunta al ponente invitado acerca de su experiencia o de la ponencia. Están invitados a realizar. O quizás cómo consiguió la maestría, ¿saben? Por examen. Bien. Sí, yo. Tenía curiosidad sobre cuando mencionaste el fármaco, quiero explorar el rol, ¿no? de la cetina. ¿Tiene alguna idea de cómo sería este mecanismo para que logre restaurar el orden que esté bien fisiológicamente? El mismo grupo hizo un análisis de dinámica y lo que ellos observaron en sus análisis de dinámica es que el compuesto se unía aquí en la interfase NC entre septina 6 y septina 7, justamente en esta región de acá. No pudieron explicar mucho más que eso debido a al abordaje computacional que utilizaron, no fue una dinámica muy robusta, por así decirlo, simplemente querían ver, bueno, dónde vamos a ver, dónde podría unirse y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está restaurando? No lo han podido responder, solo saben que en vivo lo han observado y eso justamente es lo que llama la atención. Ahora viene toda la parte de encontrar bueno, cómo lo hace, ¿no? Y justamente es ahora nuestro papel. Claro. Pero parece ser que sería importante para estabilizar alguna de las interfaces. sí. No estabas. Yo tenía una consulta en algún momento de la PPT mencionaste de que hacía revisaste como 1000 interacciones no, en el anterior. No. Sí, ahí me parece que mencionaste que hiciste como 1000 revisiones sobre esas interacciones. Sí. Yo quería saber si esto lo haces mediante un script o lo haces manualmente. ¿Cómo? Ah, sí. Primero, para identificar los kings, sí utilicé un programa llamado King Finder. Solo que el programa es hecho para analizar una proteína. Y tuve que meterme a alterar el script para poder utilizarlo en la base de datos que nosotros teníamos, de más de 11.000 proteínas. Entonces, por el programa, primero filtramos de esas 11.000 quienes tenían el ángulo de King esperado o compatible como en septinas. Y ahí se filtraron para 1.100 proteínas. Intenté hacer de todo para poder automatizar el proceso, pero no pude. Intenté, porque era muy específico. O sea, yo decía, oye, quiero una glutamina que esté alrededor de no sé cuántos angstroms, que justamente complete los enlaces de hidrógeno en una hélice que tiene este kink. Intenté de todo, no se me ocurría nada, el tiempo se nos vencía porque teníamos que publicar el artículo. Y dije, bueno, agarré, todos los días me ponía a ver kings y un montón de proteínas. Ya no. Sí, básicamente las 1.100 las tuve que ver manualmente. Gracias. O probablemente un dotes de un mejor bioinformático lo iban a hacer. Sí. Una consulta, ¿cuál vendría a ser la distancia mínima de interacción entre este que informado y el aminoácido que se ve en la salud? ¿Mínima o máxima? Bueno, Min creo que él estaba en borde de los 2.3 angstroms, al menos en septinas era bastante próximo. La de aquí.
¿no? Siempre usábamos más próxima a la de aquí. Pero la que justamente está acá, en el grupo amino, estaba por borde de los 3,5, casi extendiéndose a 4 en algunos casos. Y son distintos tipos de interacciones, ya sea hidrofóbica, Van der Waals, ¿Aquí o en la base de datos que analicé? tanto en la septina como en la base de No, en septinas observamos que siempre era un enlace de hidrógeno y nunca están involucradas moléculas de agua. Ok. En la base de datos era menos común observar aminoácidos en los kings y casi siempre observamos moléculas de agua en los kings, en otras proteínas. O sea, parece ser que había, no sé si una necesidad por restaurar los enlaces de hidrógeno perdidos, pero siempre aparecían moléculas de agua. Casi siempre habían moléculas de agua. Y raramente habían algunos aminoácidos polares, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta, chicos. Ok. Quisiera que nos cuente sobre todo acerca de su trayectoria, o sea, de cómo fue desde que usted egresó a dónde está trabajando ahora, cómo ha sido todo eso y, bueno, sobre todo, todo eso. Sí, gracias. Es una larga historia. Todo comenzó. Entonces, bueno, yo soy de Lambayeque, soy de Chiclayo. Estudié biología en la Pedro Ruiz Gallo. eh, y bueno, cuando llevé bioquímica y vi Lenin, ya no entendí obviamente nada. Pero veía la foto de las proteínas y dije, yo quiero hacer eso. No sé qué es, pero yo quiero hacer estas figuras, en realidad decía. Si no sabía nada de nada. Y solamente me interesaba hacer esas figuras bonitas que vi en el Lenin y todas las cosas. Dije, bueno, hasta ahí no sabía, no tenía la menor idea de cómo hacer. Pero en 2011 fui a un congreso en donde conocí al profesor Richard. Él hizo un taller de estructura de proteínas, no hands-on, en donde tenía modelos topológicos de proteínas y te enseñaba y todo. Y dije, aquí es. Dije, no, o sea, eso es lo que quiero hacer. Acabo de ver a una persona que trabaja con lo que me gustaría hacer y, y así, no sa- el taller fue en inglés, yo no sabía absolutamente nada y comencé a hablar con el profesor en la forma en la que pude y después de algunos cambios de emails, bueno, él fue en Lambayeque a un congreso también, eh, intentaba comunicarme como podía con él. Y al final parece ser, no sé si tuvo pena de mí, pero me dijo, oye, ¿no quieres venir a mi laboratorio a aprender sobre esto? Fue en 2011 y a partir de ahí, pues, trabajó con el profesor Richard hasta ahora. Eh, Hice mi maestría y mi doctorado allá en Sao Carlos con esta parte de biología estructural. Eh, no sé cómo está orientada las carreras de biología en donde ustedes están estudiando, pero la carrera de biología en Lambayeque es de una forma más generalizada, en donde los cursos de biología molecular o bioquímica no son muy exigentes, por así decirlo. Entonces, al principio sí fue un poco complicado. Sobre todo, inicié más en la parte informática, que de cierta forma era un poco más fácil de iniciar en esta área, la biología estructural. Eh, pero bueno, como al final dije, bueno, esto es lo que quiero y vamos a estudiar, ¿no? Comencé a estudiar, me dedico aún más bastante a la parte experimental, trabajo con biología estructural experimental, a pesar de que también hago informática. Am, pero em, insistiendo, aprendiendo, sobre todo porque en el Instituto de Física hay bastantes físicos y menosprecian a los biólogos. Ah, y, adaptarme a a esa nueva vida, ¿no? Algo que sí, nunca dejé de hacer, y al menos eso fue uno de los objetivos que yo tuve cuando me dediqué a esa parte de la biología estructural y tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo a trabajar con el profesor Richard. Dije, o sea, esto lo debía conocer más gente.
y desde el 2014 que me fui, cada vez que yo regresaba, pues intentaba insistir en mi universidad, hoy vamos a hacer una charla sobre biología estructural, vamos a hacer una charla sobre cómo cristalizar proteínas, ¿no? Pero como dicen, pues uno, ¿cómo se dice? Uno no es tan súper. Ya, bueno, pues no había mucho interés, ¿no? Y así más o menos comencé a ir a otros lugares donde ya veía un mayor interés, que ahora son colaboradores de nosotros, por ejemplo. Uno de ellos es el profesor Dan Vivas, no sé si ustedes lo conocen, que aquí trabaja con el Serpientes. Nosotros ayudamos a ellos en la parte estructural de proteínas, de los genes que tienen. Vengo trabajando con gente de Iquitos bastante tiempo, con cosas de la propia región, ¿no? Inclusive soy docente contratado ahí ahora. eh, y venimos trabajando con parte de biología estructural allá. También colaboramos con gente de Arequipa. Recientemente hemos resuelto unas proteínas de social invasión de Bartonella bacilliformis, por ejemplo, que estamos preparando un paper para poder publicar, bastante interesante. Muestra, bueno, una propuesta que nosotros tenemos de cómo la proteína podría estar involucrada en la adhesión de la bacteria en glóbulo rojo. Nos llamó la atención que en Bartonella no hay nada, no hay absolutamente, creo que el último paper que publicaron fue en 2017, 18, una cosa así, o sea, no hay nada sobre Bartonella. Y bueno, nos llamó la atención, sobre todo porque no hay nada, bastante interesante. Y sobre todo porque es una enfermedad endémica aquí. Eh, y, y bueno, sí, sí, y siempre estamos abiertos a colaboraciones. Nosotros, te puedo decir que tenemos la ventaja de que el profesor Richard es bastante accesible y siempre ha abierto las puertas para estudiantes peruanos. Muchos estudiantes peruanos han ido al laboratorio a hacer pasantías algunos se han quedado ahí, otros han saltado a otros lugares dentro del propio Brasil o se han ido a otros lugares en Estados Unidos, Europa, trabajar con biología estructural y creo que al menos nosotros después de 10 años o así estamos bastante contentos de poder ayudar a que más chicos, sobre todo aquí en Perú, conozcan y hagan la parte de biología estructural de la forma en la que nosotros hemos aprendido a hacer ahí con el profesor Richard. No sé, que también si ustedes están interesados, los invito. Eh, Antes tenían, vamos a decir, si el laboratorio tenía dinero como para apoyar con los viajes, los viáticos y todo eso, ¿no? A los estudiantes. Pero debido a las propias crisis que pasan en las universidades, ¿no? En algunos momentos, eh, ahora no contamos con esa ayuda económica, pero sin embargo las puertas siempre están abiertas, ¿no? Tanto que hemos ideado estrategias para poder llevar a los chicos, por ejemplo, con estas llamadas de Concitec, ¿no? Se postulaba, les mandábamos las cartas de aceptación, generamos los proyectos y todo, y chicos han ido con esas movilizaciones de Concitec allá, o con movilizaciones de las propias universidades, ¿no? Con cartas de aceptación. A veces los chicos decían, oye, mira, ya, solo tengo para mi pasaje, no sé qué. Y ahí veíamos la forma y les ayudábamos para que se puedan mantener 2 o 3 meses, dependiendo de la estadía. Y, y eso, ¿no? O sea, que si están interesados, si es que cuentan con los medios, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Pero y si no, se busca y eso es lo que se desea. Que más gente peruana pues haga más biología estructural para que en algún momento, pues imagínense, tengamos un congreso de biología estructural peruano, pero sería un sueño ya, ¿no? Después de tantos años, con Richard ahí, como les digo, interesado, impulsando eso, pues sería bastante chévere. Entonces, Somos de la sociedad bien porque con nosotros. Algunas veces hemos hecho cursos para tener fondos para cubrir un pasaje dentro de lo que podemos hacer. Es eso, hacer cursos, hacer lo que nos gusta para ayudar a un compañero nuestro. Y bueno, cuando llegue el momento y nosotros todavía seguimos, nos avisan y ahí armamos algo.
creo que es hora del sorteo. La molécula. ¿Qué pasa la molécula? ¿Todos tienen su ticket? ¿No tienen su ticket? Sí, que la persona que seguimos, no me da más de Esta acá es una persona de eso. Yo muy necesaria. Hola, una consulta. Hola. Quiero un sí. Esta que está ahí. Lo hace a partir de la PDD. No hace sentido. Sí, sí. ¿Qué topo? No sé, bonito. Muy gusto. Ay, qué buena primera. Es como si te abrió. A ver, se llama mismos. Es justo lo que ya se van a ver, ¿no? Estos meses la pero sí, pero ay, directamente para el laboratorio. Como es solamente de maestría y yo lo tengo que. Tienes que entrar en contacto con el profesor primero de preferencia, porque para hacer la matrícula tienes que tener obligación. Justo, chicos, justo aprovechando una pregunta que me hizo este joven, para los que están interesados en hacer una maestría, un doctorado en el instituto, creo que el próximo mes se va a abrir el edital con las informaciones para poder postular. Las postulaciones deben ser en octubre para comenzar el semestre en febrero o marzo del año que viene. No solamente hay biología estructural en sí, o sea, trabajar con ese tipo de cosas. Hay un grupo, por ejemplo, que trabaja en biotecnología molecular, que también hace biología estructural, principalmente cristalografía, pero con enzimas. Trabajan con enzimas asociadas a la producción de bioetanol, enzimas asociadas a la degradación de plástico. Hay profesores que trabajan con proteínas involucradas en la casidad, por ejemplo, que hacen también microscopía electrónica. Hay un grupo de microbiología molecular, que ese sí es más parte microbiológica en sí, trabajan con resistencia microbiana. Ah, después hay profesores que trabajan en la parte química medicinal, computacional, por ejemplo, y eso, ¿no? Si están interesados, luego pasen por la página del IFISCI, ¿no? El examen, hay un área específica que se llama física biomolecular, en la que el examen consta de dos temas principales, que es física, no es complicado, es física básica, bueno, para mí no fue tan mal, pero, o sea, estudiando sí se da. Y lo que te piden es que al menos hagas bien una pregunta de física. Eso te pide, al menos hazme una bien de física, ¿no? Y luego la otra parte, la mitad del examen es bioquímica y biología molecular, que ahí sí todo el mundo arrasa. Ah, y, y es una oportunidad excelente, por ejemplo, quien está interesado en hacer una maestría, un doctorado, ¿no? Ah, de poder hacer biología estructural y luego para el Perú y etcétera. Más gente que haga biología. Sí, sí. Bueno, chicos, entonces, como escucharon, todos están invitados a la convocatoria de maestría que está bien en un mes aproximado. Disculpe, y en caso de que nosotros, por ejemplo, allí estemos buscando una maestría aquí, ¿habría forma de hacer la tesis allá? Porque, por ejemplo, acá, nuestro primer ciclo, son cursos que llevamos y que tenemos que estar aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, luego solamente llevamos electivos que son virtuales y pues ya solo tesis. Entonces no habría necesidad necesariamente de permanecer en Perú. Así que no sé si hay esa posibilidad de hacer una maestría, Sí. una tesis de maestría. Ah, el camino más fácil sería, por ejemplo, ir, como esa carrilla, por ejemplo, voy a venir. El camino más fácil sería, por ejemplo, hablar con el profesor, decir si en este caso una persona podría venir a hacer una
estadía, una pasantía, un internship en el laboratorio. Ah, y Richard siempre dice que sí. Solamente hay que ver más o menos los tiempos en los que la persona puede, si es que ya tiene los recursos necesarios para ir. Pero hay una gran limitante de un intercambio, la visa, ¿no? Por ejemplo, si te das sin visa, lo máximo que puedes estar en Brasil serían 90 días. ¿Puedes hacer una tesis en 90 días? Puedes. ¿Verdad? Puedes. Depende cuántas horas quieres dormir y en tu casa, ¿no? Ya me ha pasado. Eh, puede ser, puede ser que la puedes hacer en 3 meses, sobre todo la parte de colecta, de obtención de resultado, y después procesar la data para que después vayas de nuevo, por ejemplo, otros 3 meses, es una opción. La otra sería sacar la visa para poder quedarse más tiempo. Y han ido chicos así, como tú dices, sobre todo de Chile, en la que estaban haciendo el doctorado en Chile y se iban un año a Sao Paulo y hacían la parte de la tesis allá, ¿no? Entonces, no hay ese bloqueo, la mayor dificultad sería el tiempo de estadía, ¿no? Que va a depender de una visa. Sería cuestión de que, por ejemplo, si es que el instituto te mandaría firmada por el director una carta en la que dice que sí va a costar necesita de tanto tiempo, probablemente una visa en Mercosur te acepte, que te permita estar más de 3 meses, ¿no? Pero si no, la otra alternativa sería pues ir 90 días, salir de Brasil, volver a entrar al siguiente día, te dan 90 días más y así. Es una opción. Pero como dijo, hacer una tesis en 90 días es no dormir. Nada. Ay, Ya. Ok, y justo hay una última pregunta ya. Última para terminar. Ah, preguntan, ¿cuánto tiempo dura la maestría en biofísica? sí, la maestría con beca dura 24 meses, eh, pero sin beca puedes hacerla hasta en 48 meses. Ajá, sí. O sea, mejor dicho, el tiempo total es 48, pero solamente te van a dar 2 años de beca. Resumiendo, es eso. En 2 años tienes que acabar la tesis. Claro, todo el mundo acá. Es un estudio, es un Todo el mundo ingeniero. Y el doctorado es de 3 hasta extensión de 4 años, pero sin beca lo puedes hacer